El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo hoy, 12 de septiembre, día, del aniversario de varios de nuestras ciudades más importantes, Arraiján, La Chorrera, Capira, Alange y Macaracas. Así que felicidades a todos. Bueno, en vísperas de lo que va a ser uno de los procesos más importantes de plano, tanto político como judicial. Y es mañana inicia la audiencia la audiencia preliminar del caso de Brecht. Y para ello, mis invitados de hoy domingo, dos licenciados, Carlos Carrillo y Roniel Ortiz. A ambos les doy la bienvenida. Feliz domingo a los dos. Bueno, ¿qué debe pasar mañana? Vamos a empezar contigo, Ronnie. ¿Qué debemos ver mañana los que estemos pendientes de lo que ocurre en la Corte? Hay una convocatoria a la audiencia alterna preliminar que para mí es violatorio porque el señor Ricardo Martinelli se le adjunta a este caso en particular cuando ya una resolución había sido aprobada haciendo una fecha principal y otra alterna, y la jueza lo metió en este paquete sin cercenando el debido proceso y la oportunidad que él tiene de elegir entre una fecha y la otra, situación que ellos quieren interpretar de otra manera, de que ahora es la jueza la que hace lo que quiere o lo que a bien se le antoja, ¿no? Sí. Entonces esa es la situación. Todos los convocados para el lunes a la audiencia a las 9 de la mañana. Se va a debatir las reglas del juego y se tendrá que dar inicio a la audiencia como tal del caso denominado de Brecht, que es un caso ilegal, que es un caso que con relación al señor Ricardo Martinelli es un caso donde ya se tiene pruebas contundentes de que nunca ha sido investigado, ni filiado, ni adjuntado, ni absolutamente nada con relación a ningún tipo de investigación que tenga que ver con dineros del Estado panameño. Carlos, porque quiero que nuestros televidentes entiendan uno de los casos emblemáticos de este lawfare que dominó la justicia en los 5 años del expresidente Juan Carlos Varela, que por cierto también aparece en este caso, pero un caso que tuvo todas las irregularidades posibles. Incluso el hermano del expresidente es el que negocia una especie de acuerdo con la compañía, haciéndolo todavía más enredada en la historia. Bueno, sí, mira, jurídicamente este expediente comienza en el 2015. Hay dos situaciones de origen, que es una denuncia que presenta el excontralor Widen y el licenciado Cochés, y por otro lado es el trámite que se le da a una información internacional que hubo sobre un acuerdo de Odebrecht con las autoridades americanas. Sin embargo, ahí nacen las primeras situaciones dudosas porque Panamá había comenzado el expediente en una fiscalía y posteriormente, cuando trascienden otros elementos que ni siquiera se habían considerado en la investigación inicial, se crea una fiscalía especial para este caso. Si bien es cierto, aunque hay cuestionamientos sobre la creación de una fiscalía con posterioridad a los hechos, eso ha sido aceptado a nivel internacional. No obstante, en Panamá se produce otra situación. Se crea un juzgado posteriormente, el cual se le asigna este caso y se da la duplicidad en el trámite entre el juzgado 12º y el que era anteriormente el juzgado 18 adjunto, juzgado que es creado posterior a los hechos. Esto ya trasciende en haber hecho un tribunal posterior para el juzgamiento de un caso, que ahora queda como un tribunal especial para este expediente. Ya ahora en liquidación se hace otra interpretación por parte de la Corte. La defensa de Ricardo Martinelli, desde el día 1 que se asignó al juzgado
18 adjunto, que ahora es el tercero liquidador, advirtió que este hecho violaba la garantía fundamental de que haya un tribunal previo. Posterior a eso, ya en el caso particular de Ricardo Martinelli, Panamá pide su detención y extradición a los Estados Unidos. Pero en ese momento no se da ninguna relación de Ricardo Martinelli con los hechos objeto de investigación. Martinelli regresa a Panamá el 11 de junio del 2018 en extradición. Se le da garantías el del principio de especialidad. ¿Por qué? Porque históricamente había una protección a que no se utilizara el ejercicio del poder antes de lo que se ha denominado esta guerra de noticias o lawfare o uso o abuso del poder. Entonces ese principio de especialidad es una garantía para cualquier extraditado, para los efectos de pasarlo por un cernidor de que luego de establecerse que no fuera un delito político, no se le pudieran inventar causas nuevas. Claro. Y se proscribía que hubiera cualquier causa anterior que él hubiera podido ser vinculado. Esa garantía se respeta inicialmente al estar el caso denominado pinchazo en el 2018-19. Cuando Ricardo Martinelli es absuelto en la primera ocasión, se le sigue respetando el principio de especialidad en forma limitada, porque vamos a hacer unas observaciones a que también se le violó el principio de especialidad, pero formalmente era en forma anónima u oculta, pero se seguía con el principio de especialidad. ¿Dónde viene el detonante? Que en agosto del 2019 Ricardo Martinelli por segunda vez es declarado inocente en el caso de pinchazo. Y se producen acciones institucionales de la Procuraduría, en ese momento a cargo de la licenciada Porcel, que violando el procedimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores arma una estructura que hasta el día de hoy la defensa no ha podido desmontar o de que se termine esta situación por trámites burocráticos. Y Ricardo Martinelli, cuando termina el caso de pinchazo, que fue el único por el cual fue extraditado, entonces recibe la noticia de que su especialidad está en cuestionamiento. Se produce la vinculación de Ricardo Martinelli a dos expedientes, a Odebrecht y a el denominado New Business. Relativamente la defensa desde el día 1 hizo énfasis en que se le estaban violando sus garantías procesales. Ya no tan solo por el principio de especialidad, sino porque cuando comenzó a ser investigado, él era Parlacén y la Fiscalía había incorporado documentos del 2017, un año antes de su extradición, donde figuraba el nombre de Ricardo Martinelli. La defensa hace la advertencia inmediatamente al tribunal. Recientemente, el mes pasado, salen dos fallos de los incidentes que se propusieron en el caso Odebrecht hace más de 3 años. Resumen del tema: violada la especialidad consuetudinariamente, entonces también se produce la violación inicial de su condición de Parlacén porque la Fiscalía lo había investigado. Finalmente, en forma coyuntural, se produce el último evento, que es que Ricardo Martinelli es incluido en la investigación violándosele el fuero electoral que tenía y que era público, conocido como dirigente de un partido en formación y en debate de sus instituciones internas. Resulta que inicialmente el Tribunal Electoral niega ese permiso de que se le levantara el fuero. Vuelve Ricardo Martinelli a ser precedente en la República. ¿Y qué sucede? Que por primera vez en un expediente que se niega el levantamiento del fuero, el propio tribunal revierte una decisión ejecutoriada en base a los mismos hechos y las mismas pruebas. Entonces, frente a esa situación a traspié, también se produce el anuncio por Twitter
de que la Corte ha tomado una decisión. Hasta hoy domingo, Fernando, No la hay. defensa no ha podido tener acceso a ese fallo o a esa decisión que se encuentra supuestamente en firma. Pero no hemos terminado en eso y ahora también nos abocamos a que dentro del proceso que comienza el lunes se tiene que debatir entonces, ojo, una cosa, si el tribunal no levantó y según el Código Electoral la violación del fuero produce la nulidad del proceso para el aforado, ¿cómo se le puede revivir un proceso a Ricardo Martinelli que ya el Tribunal Electoral había negado? Ahora viene la discusión. ¿Es posible romper la fortaleza de un fallo previo por un fallo posterior en base a los mismos hechos? Yo creo que el sistema está siendo contaminado en exceso, porque al final del día lo que se especula es que se quiere inhabilitar a Ricardo Martinelli. Jurídicamente no se puede inhabilitar a Ricardo Martinelli antes de las elecciones del 2024. Los esfuerzos institucionales que conllevan a que el día de hoy tenemos hasta un nuevo querellante particular, asesor externo del Ministerio de Seguridad, como parte querellante, esto van a producir una contaminación de lo que ya comenzó, que es el calendario del proyecto de elecciones del 2024. Entonces, aquí hay que proponer que establezcan prioridades y valores. ¿Qué vale más? ¿Tratar de perseguir a Ricardo Martinelli por encima de la ley? O dos, fortalecer el sistema institucional. Menos aún cuando personas con poder tienen algún tipo de aspiración política. Esa es una introducción y disculpa que me haya alargado en la misma. Lo cierto, Ronnie, es que nosotros miércoles a miércoles hemos estado hablando insistiendo en ese principio de especialidad. Porque, que yo sepa, esta jueza no ha hecho nada para que eso se levante. Es que mira, recogiendo las palabras del licenciado Carrillo, ese fallo de inconstitucionalidad que todavía nosotros no hemos tenido acceso, ni ninguna de las partes supuestamente ha tenido acceso a esa documentación para saber qué fue lo que decidieron, si la especialidad o cuál fue el tema o cómo lo trató la Corte o qué dijo al respecto. Nosotros como defensa no hemos podido tener. Pero sin embargo, el día de ayer, a unas solicitudes que hizo la licenciada Shirley Castañeda, abogada en el caso de Brecht, por parte de Ricardo Martinelli, y me las mandan y yo las leo. Cuando leo observo varias cosas muy importantes. Uno, que la sustentación que hace la jueza Loíza, ya importándole absolutamente nada, porque es la primera jueza en la República de Panamá que se ha dedicado a destruir el sistema de administración de justicia, complaciendo, ya yo sé a quién complace. Porque mire, en una ocasión yo estuve en un restaurante y llegó Ricardo Martinelli porque nos preguntó dónde estábamos y nos reunimos ahí con otros compañeros y otros amigos. Y ese día se nos acercó un funcionario de este gobierno actual. Y entre los que nos saludó y hablamos, se le preguntó que qué pasaba con Valoíza, porque por parte de ellos habían mandado un mensaje diciendo que la iban a sacar, pero el hombre nos dice una opinión. ¿Qué sucede? Juan Carlos Varela pidió una salida del país, autorización de salir del país, y nosotros creíamos que ella se la iba a dar. ¿Y qué resulta ser que la señora la negó? Entonces ahora nos pusimos a meditar. Oye, esta jueza no es mala, esta jueza es buena porque hace lo que nosotros queremos. Entonces esa es la jueza Valoíza. Es la jueza que hace lo que la otra destructora del sistema de justicia ha venido haciendo, que es la magistrada María Eugenia López, solapando las situaciones que se vienen dando en este expediente en particular. Ningún juez, y te lo digo yo en 20 años de ser abogado, ningún juez de este país se ha atrevido en la historia republicana a hacer lo que han venido haciendo estas personas, avalar situaciones, dejando, anulando o tumbando fallos de tribunales colegiados, destruyendo el sistema de administración de justicia para complacer no sé a quién. Si quieren competir con Ricardo Martinelli o el objetivo, como siempre se lo digo yo a mis compañeros, cuando a mí me tocó leer el caso Pinchazo, con el cual participé desde el inicio, resulta ser que cuando tenemos al final acceso a los cuadernillos, Carlos Carrillo era el único del poco que había podido ver el material ese, después me tocó a mí, después yo era el amanuense de ese material,
Y cuando tú vas leyendo esos cuadernillos, todo estaba programado que este era un pacto del Partido Revolucionario Democrático con la gente de Varela para poder que llegaran al poder. Esto es lo que está dibujado, Carlos Carrillo, en ese expediente y en esos famosos cuadernillos que los tuvieron ocultos, que si no fue porque llegamos a un juicio oral, que el jefe o el presidente de ese tribunal accedió a que nosotros tuviéramos copia para poder trabajar, porque es igual que acá. El caso de Brecht, primero, cuando inició, Ricardo Martinelli no estaba. Segundo, Ricardo Martinelli era diputado para la CEN a partir del 1 de julio del 2017. 19. Dieci- No, del 2014. Del 2014. Entonces, ¿qué resulta ser? Él no era competencia de la señora Zuleika Moore ni de la capitana Damaris Rodríguez, que es la que hizo una investigación y la juntó al expediente y a la cual hemos hecho referencia, de que estaban, o sea, la Corte era la única que podía tocar a Ricardo Martinelli por razones de competencia, de que era exclusivo por ser un diputado para la CEN, y resulta ser que Zuleika Moore mandó a la capitana Rodríguez, que era la que escogía a todos los presos, los llevaba y los exhibía por todas partes durante todo el gobierno de Varela, y resulta ser que ella introduce al expediente una investigación. Vamos más allá, con relación al sistema, al principio de especialidad, cuando ya entra Ricardo Martinelli a Panamá, el 11 de junio del 2018, ese día los abogados de la defensa, unos días después, presentaron sendos recursos pidiendo que se aplicara el tratado. Hasta el día de hoy, ninguna de esas causas ha sido cerrada. O sea, la violación al tratado de extradición de Panamá y Estados Unidos de 1904 es galopante y rampante en este caso, porque simple y sencillamente esa es una tarea que ellos tienen de que las cosas las han hecho de esa manera. Vamos a otro episodio. Trajeron una carta del gringo Heinemann, que resulta ser que me cuenta, y estaba ahí presente el doctor Carlos Carrillo Gomila, que fuimos a una situación especial cuando nos damos cuenta que esa carta estaba siendo utilizada por el diario La Prensa, y resulta que fuimos a la reunión. Y el procurador Ulloa en ese momento nos atendió y nos cuenta que cuando él llega a su escritorio, hay una relación de expediente donde la persona que sale le tiene que entregar al que lo suplanta todo el historial en qué etapa está cada proceso. Pero resulta ser que en ese listado, en ese compendio de todas las causas del Ministerio Público, había un documento que no estaba, porque estaba separado en un folder del lado derecho del escritorio, porque así lo describió el ex procurador. Entonces, cuando él abre eso, ve que era la carta de Heinemann dedicada a la señora Kenia Porcel, que si nos vamos al asunto en particular, ella no podía hacer ningún tipo de actuación porque el proceso de Ricardo Martinelli estaba en la corte. Ella era incompetente, igual que era incompetente la señora Tania Sterling y el resto de los fiscales del Ministerio Público. Se dieron el lujo de nombrar funcionarios del Ministerio Público en el despacho de Harry Díaz porque querían seguir ensuciando la justicia, haciendo estos entuertos jurídicos para poder perjudicar a Ricardo Martinelli del costo que fuese, pagando el testigo protegido, pagándole por mentir, haciendo una investigación sesgada, que al final del camino después de juicio logramos determinar que era inocente. Entonces, ya vemos que la violación al principio de especialidad se da desde el momento que llega a Panamá hasta el momento en que la fiscal Tania Sterling y el fiscal Eneldo Márquez agarran y hacen una providencia ordenando la indagatoria de Ricardo Martinelli. Pero es que esto no lo podían hacer. Y no lo podían hacer porque yo me olía el tema y yo les presenté una documentación cargada de pruebas donde les determinaba a ellos que les estaba advirtiendo que había una violación al principio de especialidad. En ambos casos. En el caso New Business, el fiscal David Mendoza hizo el ejercicio de pedir una excepción. Esa excepción fue a la Cancillería, pasó por encima del juez del momento, ni siquiera tomaron a la autoridad jurisdiccional, que es la única que podía hacer ese trámite, y va a la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos lo devuelve y dice aquí no hay, esto está incorrecto, tienen que corregir, y el fiscal, como ya se dio cuenta que estábamos nosotros pisándole el piso, decidió no mandar la excepción y dejarla ahí. Es la única petición de excepción que tiene. Es decir, que sí existió una intención de... Pero el fiscal Mendoza en su momento, que fui y lo encaré, me dijo que él lo había hecho, pero que ya él sabía que ese trámite de excepción demoraba de 2 a 3 años, porque en efecto,
Sí. Es un trámite que tiene que ir vía diplomática hasta llegar al Tribunal de la Florida, donde el juez tiene que revisar por qué se está pidiendo esa excepción, como lo hace Panamá todos los días, cuando otros países que han extraditado, a donde se han extraditado personas, han dicho queremos juzgarlo por otro delito, y Panamá ha contestado consecuentemente en la mayoría de los casos, no lo podemos permitir porque fue extraditado y pedido por ese delito específico. Si hubiesen querido en su momento que Ricardo estuviese en el caso Odebrecht o en el caso de Univine, hubiesen pedido las extradiciones. Claro. Tuvieron toda la oportunidad para presentar la solicitud de extradición y muy por el contrario no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? No solamente no hacen eso, ordenan la indagatoria, nosotros fuimos a la indagatoria, pero fuimos con la intención de que Ricardo Martinelli, pues, con todos sus derechos y garantías, Sí. le dijera a esa fiscalía: yo no estoy renunciando a mi principio de especialidad, porque eso es uno de los puntos que establece el artículo 8 de la ley 75 de 1904, o sea, el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, y ahí quedó plasmado. Entonces, a pesar de todo eso, la licenciada Tania Sterling ordenó aplicarle medidas cautelarias a Ricardo Martinelli. ¿Qué resulta? Lo mismo hizo el otro fiscal, al cual también se le advirtió, pero ambos cuando contestan la advertencia, contestan hablando de una causa compleja que no tenía absolutamente nada que ver con este tema. Entonces ellos han usurpado funciones, han violado el tratado de 1904. La única que falta por contestar, si presentó o no presentó una excepción, porque así me lo recomendó la Cancillería, es la señora Valoisa. Pero ¿qué pasa? Ahora se ha puesto en un plan como la madrina de ella, y usted, magistrada, no puede permitir, como presidente de la Corte, que un juez haga lo que le dé la gana. Ella ahora decide qué se presenta y qué no se presenta, qué recibe y qué no recibe en ese tribunal, cercenando el derecho de defensa. Ella tiene que contestar si ella cumplió con lo que dice la Cancillería, de hacer una excepción al principio de especialidad, de solicitarla como autoridad jurisdiccional, porque da vergüenza que esta juez pase por encima del primer Tribunal Superior, donde 3 magistrados del Tribunal Superior Civil, en una acción de amparo de garantías, absurdo que presentó una fiscal, que yo siendo procurador la hubiese votado de ese puesto por la galopante ignorancia inexcusable de la ley, porque será producto de una audiencia que pedimos nosotros de afectación de derechos, precisamente porque estaban haciendo actos de investigación a consideración nuestra. Y resulta ser que cuando le expusimos al juez o a la juez de que ella estaba pidiendo el movimiento migratorio, el alegato de la fiscal fue de que Ricardo Martinelli, ellos iban a pedir una excepción, y así está en audio y video, en transcripciones de esa audiencia, que ella mintió al tribunal, diciendo que ese acto de investigación era para hacer una solicitud o petición de excepción al principio de especialidad. Y la jueza le dijo: mire, licenciado Roniel, yo tengo que negar su petición, porque al yo preguntarle a la fiscal, ella ha manifestado de que esa documentación la está pidiendo para un trámite de excepción, que es lo correcto. Ella tiene que pedir eso para entonces pedir la excepción al principio de especialidad. Entonces la juez estaba clara, pero la fiscal estaba inconforme, porque ¿qué pasa? Ella trata de validar la carta a toda costa de Heinemann, pero lo bueno de este fallo, cuando va a la amparo de garantía, es que los magistrados dicen: mire, señora fiscal, la regañan porque le dicen todavía que no entienden las razones por qué presentó ese amparo. No, esto es desgaste de la justicia, falta el debido proceso y igualdad de las partes. Y le dicen a ella que Heinemann no es una autoridad diplomática para poder emitir ese tipo de conceptos, que no guarda relación con el caso, porque la procuradora no era parte de ese proceso. Y dice algo muy importante: la única persona que puede pedir una excepción, que es el procedimiento correcto, es la juez de la causa. Es la juez de la causa por ser autoridad jurisdiccional. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, ¿cómo fue el origen de este caso? Es decir, ¿cómo hubo esa negociación con Odebrecht? Y sacaron a unos y metieron a otros. Y, bueno, insistir también en las violaciones que ha habido y que han reiterado ambos abogados. Todo después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 12 de septiembre y uno de los casos más complejos. Pues más de 3 millones de folios, no sé cuántos tomos, de un caso pues, que debería ser emblemático, pero que ha terminado siendo contaminado por la política. Carlos Carrillo.
Sí, esto sí es lamentable porque hay decisiones que no hay manera jurídica de explicarlas. Como dijimos inicialmente, desde la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción, específicamente para este caso, como en el trámite selectivo y progresivo que tuvo. Pongo el ejemplo que hasta el último año, meses antes de cerrar la vista fiscal, después de más de 4 años de investigación, yendo para el quinto, la Fiscalía introduce personajes adicionales que estaban desde un primer momento vinculados al expediente, pero que por causas específicas esto no se les había incluido. Entonces, esta serie de decisiones selectivas que fueron enturbiadas porque se aprobó en el 2017 para este caso, que fue el que provocó la ley Odebrecht, que es sobre acuerdos y colaboraciones de personas indagadas con el Ministerio Público. Es decir, en julio del 2016, cuando esto ya se inicia, el año siguiente se produce una ley específicamente dentro de una política criminal, no para todo expediente, sino para ser aplicado en este expediente con selectividad. ¿Y eso qué produjo? Un trastocamiento del derecho a defensa. Ningún defensor tuvo acceso a ninguna de las declaraciones que pudieran servirle o negarle. 2. Se hace un espectáculo público en noviembre de ese año en el cual en una parte se transmite una audiencia de homologación a un acuerdo, que fue la única, porque a ninguna otra audiencia de homologación se le dio acceso ni a las partes. En cambio, en la audiencia de Odebrecht sí se le da acceso hasta medios de comunicación social. Entonces, desde ese punto de vista, la selectividad de la investigación, que quizás sea más grave que lo que hemos tenido conciencia hasta el día de hoy, se ve contaminada por esta legalización de este instrumento de política criminal que es aplicado selectivamente en el caso Odebrecht. De ahí en adelante, como tú lo has dicho, ya el sentido de investigación objetiva e imparcial se perdió, que quizás nunca existió. Y en ese sentido, pues lamentablemente ahora la defensa ha sido notificada formalmente que no va a tener acceso a más copias de delaciones ni acceso a las audiencias de la homologación que se hicieron. Este último hito, algún día la Corte lo reconocerá como una violación a los derechos fundamentales de defensa. ¿Cómo yo me voy a defender el día de mañana lunes si hoy no tengo las copias completas, independientemente de cualquier otra consideración? ¿Cómo yo me puedo defender mañana lunes si ni conozco ni me dan acceso a toda la información? Yo soy como defensa el que tengo que valorar si es relevante o no. Pero ya el tribunal, en una decisión que está siendo objeto de un amparo, dijo: no importa que tú seas defensa, tú no tienes acceso a esta actuación. Y esos principios se están traspolando de otros criterios que no es aplicable al proceso inquisitivo antiguo. ¿Por qué? Porque el acceso que se tenía anteriormente era durante toda la fase de investigación. Si tú no me diste acceso a todos los elementos en la fase de investigación, ¿cómo yo hoy puedo defenderme en el sistema inquisitivo? Porque en el sistema penal acusatorio, claro está, las pruebas son las que se producen en juicio. Entonces, hicieron un ejercicio de copiar y pegar que solamente estuvo dirigido por una intención. Y eso ha terminado de colapsar el sistema. Peor aún, es que nos estamos llevando a interpretaciones contra natura
Y eso es muy peligroso para la convivencia. Nosotros vamos a agotar todos los recursos, pero ¿qué queremos? ¿Un caso acelerado rápido o un caso sometido a una presión por encima de la ley que el día de mañana se va a dilatar porque tiene que ser examinado? Yo quisiera saber si hay algún abogado, juez o particular, que pueda decir que yo puedo defender a alguien y no tener acceso a todo el expediente. No hablemos de los costos de las copias, ¿no? Bueno, es que pues todo es hiperrelativo aquí, porque si 3 millones de, más o menos, bueno, un poco más de 3 millones, ya 3 millones, 100.000 para arriba, 100.000 para abajo, pues ¿qué más da? Ronnie, solamente en copias, pues son cosas prohibitivas para la mayor parte de los... La copia es como se dice la gente cuando yo digo eso, es irrelevante. ¿Sabes lo triste de todo esto? A ver. Que fue un proceso llevado a espaldas de los abogados. Aquí los abogados, los que trabajaron en este caso, si tú estabas en principio, Carlos, en este caso, nunca les daban las copias. Las copias eran bloqueadas por unas supuestas reservas. Sí. O sea que fue una pelea de burro amarrado con tigre suelto. Pero ¿por qué no hablan de los cheques de Spiegel? ¿Por qué no hablan de los cheques de Metcon? ¿Por qué no hablan de los cheques de TVN, de RPC que recibieron la plata de las supuestas inversiones políticas? Porque fueron los destinatarios final. ¿Por qué este tema no se toca? ¿Por qué esta gente se excluyó de la investigación? ¿Por qué aquí falta tanta gente, representantes legales? Aquí no contamos con información de lo que dijeron tantas sociedades, porque cuando tú abres este expediente, te vas al origen, ahí no se menciona a Ricardo Martinelli por absolutamente nada. Se habla de Lavallato, un montón de sociedades, y se habla de un montón de personas de origen brasileño, Sí. brasilero, que es lo que nosotros venimos denominando la selectividad que se ha dado en este tipo de casos, y pensamos que solamente eran los fiscales como dice Varela, mis fiscales se excedieron. O sea, aquí solamente falta la foto de María Eugenia, de Valoisa, de Varela, de Gaby y de Nito, para que ya entonces terminemos de cerrar la escena como hizo Varela. Varela le demostró al mundo que eran de él y que hacían lo que él quería. Entonces acá ya no lo dijeron. La persona que nos lo dijo sabe que no lo dijo. Es una persona muy allegada a ellos y nos dijo, es que ahora nosotros sí vemos que Valoisa es buena, porque le negó la salida a Varela, porque ellos estaban 100% seguros de que le iban a dar la salida. Yo creo que los abogados de Varela ni siquiera saben este tema, se los estoy diciendo yo y creen que es verdad. Pero bueno, la destrucción del sistema de administración de justicia, de una magistrada que llega a la Corte Suprema de Justicia y inmediatamente queda siendo presidenta de la Corte, yo siento que eso hasta un irrespeto al resto de los magistrados que tienen antigüedad en ese puesto. Y es lamentable, y te lo digo, mira, mi hermano estaba, y siempre le contesto a Ricardo Martínez hace muchos años atrás. Hace muchos años, mi hermano fue a un seminario, y dentro de la expositora estaba la magistrada presidenta María Eugenia López. En ese tiempo no trabajaba en la Corte, era magistrada de un tribunal no sé de qué. Y en un intermedio me dice mi hermano que estaban conversando y salió el tema de Ricardo Martinelli Berrocal. Y la magistrada, entre los comentarios que hizo, que se les salió de la boca, es que tenemos que condenarlo aunque sea a un día para que no corra la presidencia de la República. Esas palabras se las dije yo a Ricardo Martinelli en aquel momento y se las reiteré en diferentes ocasiones y en diferentes reuniones de abogados. Cuando esta señora llegó a la Corte, ya yo por lo menos sabía lo que venía. Ella venía con un objetivo claro porque ella tiene una misión, y es que ya ella tomó control del Tribunal Electoral. Ya ella tomó control de la decisión del pueblo panameño. Ellos son los que van a decidir quién va a ser presidente o quién puede o no puede correr, cuando esta es una materia que en la época republicana siempre se ha respetado, y esta gente no tiene límites, no respetan la ley, han pasado por encima del código que no ha sido derogado, porque la ley de descarga tiene que ir hasta que el último caso se acabe. Claro. Les guste o no les guste a nadie. Aquí no podemos ahora decir que vamos a cortarle la mitad del código para tal cosa o tal fin. Eso no puede ser. Bueno, eso igual, es violación a la justicia. Igual eso, o ese proyecto de ley que está en segundo debate, pululando sobre eliminar la casación, que yo creo que también es otro insulto a ustedes los abogados. Eso es un tema
de violación al principio de inocencia, de presunción de inocencia, que tiene rango constitucional, convencional, está en tratados, está en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y que sea la propia presidenta de la Corte la que presente correcto. semejante absurdo. Y lo más triste de esto es que su motivación es falsa, porque ella dice que esto lo está haciendo para evitar el hacinamiento en las cárceles. Esta es una burla, señores diputados de la comisión o de la asamblea. A ustedes no le metieron un dedo en la boca, le metieron la mano completa en la boca. Los han agarrado de tontos útiles. Esto es violatorio de cualquier principio de defensa. Tú puedes pedir la aprobación de leyes, pero son leyes que no pueden tener carácter retroactivo, son leyes hacia el futuro. Aquí todas las leyes que se aprueban o las decisiones que está tomando la juez Valoisa, avaladas por la magistrada María Eugenia López en diferentes ámbitos, violan toda clase de derecho de defensa, cercenan el derecho. Ahora resulta que ellos deciden qué se apela o qué no se apela, qué va hacia arriba o no va hacia arriba, qué reciben o qué no reciben. Jamás, señor presidente Juan Carlos Araújo, jamás la profesión de abogado ha sido tan pisoteada, mancillada, arrastrada, como lo está haciendo la administración de la magistrada María Eugenia López, como lo está haciendo la juez Valoisa, porque es la única jueza que tiene estas prácticas malsanas en los expedientes que todavía están bajo su égida. Bueno, porque es increíble. Es decir, ¿cuánto es lo que ustedes están acostumbrados a que haya reserva de sumario y cuánto se debe reservar, pero no un expediente completo? Carlos. Te aclaro, en el sistema inquisitivo no había lugar a la reserva, hasta que se creó la ley de delincuencia organizada y entra en disputa, porque la ley de delincuencia organizada inicialmente solo era para el sistema penal acusatorio. Y con ese fin y con esa excusa se omitieron garantías procesales en el momento de su aprobación. Entonces resulta de que, uno, para mi criterio en el sistema inquisitivo no cabía ninguna reserva. Dos, no me pueden esconder ninguna prueba que pueda ser a favor o pasar por el tamiz del Ministerio Público para que sea de conocimiento. Mucho menos una juez puede impedir que se escondan documentos fuera del expediente. El expediente es uno, no puede hacerse rupturas de rupturas. La única ruptura que podía hacerse es cuando la persona está en rebeldía o está de paradero desconocido en el sistema inquisitivo. Pero ahora han hecho una mezcla de situaciones que lamentablemente, quizás por situaciones originarias de la educación, pues se han permitido, pero que técnicamente son inaceptables. Vuelvo y te repito. Como por ejemplo, que me digan a mí como abogado que no me van a dar una copia o que me escondan un expediente diciendo que está en reserva 30 días, que cualquier expediente sea delincuencia organizada o de causa compleja. Si me aplicas una ley posterior a hechos anteriores, que cada vez vas estirando más el cuero, ¿hasta dónde? Es decir, si esto sucede en estos casos, ¿tú te imaginas la posición de los jueces en los casos comunes? Tú sabes lo vergonzoso que fue que en cadena nacional se supiera que a los abogados de Ricardo Martinelli el día que él llegó no se les dejó ver durante más de 6 horas, con todo y que él había llamado por lo menos en el caso particular a nosotros que nos presentáramos. O sea, si un policía ve que 3 comisionados y un ministro abogado de gobierno y justicia hacen eso, ¿tú crees que le va a dar el derecho a una persona común de ver un abogado porque piensa que está por encima de la ley? Ese estado policíaco, ese estado de contaminación que incluso tú te referías a la participación, ya no a la judicialización de los procesos, a la intromisión de factores reales de poder político o de otra naturaleza en casos de la justicia, del órgano judicial. Y si no blindamos que eso no pase, ¿tú crees que en la materia electoral el hecho de que un tribunal electoral haya dicho no levanto el fuero parlamentario en el mes de abril o mayo y en julio diga sí lo levanto y que eso nunca se haya visto? Es más aún, que la inconstitucionalidad haya sido presentada por cualquiera persona aunque no sea parte. ¿Tú sabes cuántos años de jurisprudencia se han tirado
por el hecho de que una persona que ni siquiera fue parte en el proceso presentara una inconstitucionalidad, se la admitieran y peor aún, se la fallen a favor, que en la historia republicana haya constancia de un salvamento a voto donde un magistrado diga que se discutió un proyecto y se aprobó y que no se firmó y que luego se cambió y que nadie diga nada. ¿Por qué? Porque estamos en el objetivo de Ricardo Martinelli. Ayer fueron otros, hoy es Ricardo Martinelli y mañana serán otros. Por eso aquel refrán que yo desconozco su origen exacto, que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Ese es algo que por lo menos debe frenar esto. ¿Por qué? Porque es el inicio de atentar contra la convivencia pacífica si no se respetan por lo menos los parámetros de ley. ¿Tú crees que alguien puede justificar que un abogado defensor no tenga copias o no tenga acceso al expediente? Claro. Ni eso que tú esperas de un fallo. Y es que, Fernando, acotando lo que dice Carlos, hay un tema importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto sí perjudicaba a la defensa? Porque la defensa no podía meter ningún tipo de recurso. Claro. No podía ir al contradictorio de las pruebas que estaban manifestando. Pero ¿qué pasa? Si hoy día yo agarro y hago un incidente y lo presento, ¿sabes lo que va a decir la jueza Loisa? Está en destiempo. Pero ¿cómo lo presentaba a tiempo, honorable jueza, si el expediente lo tenían escondido? Ustedes permitieron que este expediente se manejara de forma escondida. No fueron objetivos ni transparentes en el ejercicio de la defensa de las personas, de respetar la Constitución. No lo hicieron y usted lo sabe. Y peor aún con los fallos que hoy día están emitiendo, una apoyando a la otra y destruyendo el sistema de administración de justicia. ¿Qué pasa, Fernando? Esto perjudica a Ricardo Martinelli, pero lo peor de todo es que no tenemos certeza jurídica, seguridad jurídica. Cualquier empresa transnacional que esté en este país o que quiera invertir en este país o cualquier extranjero se va a dar cuenta que de qué sirve que invierta si aquí cualquier juez te cambia cualquier cosa por el ritmo o el tambor político que le toquen en ese momento. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, la parte final, ¿qué debe pasar mañana? ¿Cuáles van a ser? Si se puede adelantar algo de la estrategia procesal y sobre todo, pues qué debe pasar en esta audiencia después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 12 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, ¿qué debe pasar mañana? Lo que nos preguntamos todos. Empiezo contigo, Ronnie. Bueno, puede que se dé la audiencia como puede que no se dé. Son dos situaciones, son 50 y 50%. Eso se determinará el día de mañana. Si no se da, tendrá que fijar nuevamente dos fechas, una principal y una alterna, para llevar a cabo la misma. Si se da, entonces tiene que dar apertura a la audiencia, donde se tiene que identificar a todas las partes, pasar lista, verificar quién está, verificar las incidencias, las excusas, las apelaciones que se han presentado, los recursos, incidentes y demás, y luego de eso, cada abogado tiene el derecho a presentar las incidencias de los incidentes que él crea conveniente que benefician a su representado. Una vez se da eso, la juez pregunta si se lee o no se lee la vista fiscal. Con ella ya sabemos lo que va a suceder, porque la hizo en el caso de Univine. Todos los abogados dijeron que querían la lectura de la vista fiscal y ella dijo que no. Entonces, ¿para qué hace la pregunta? No entiendo ni ante qué está. ¿Será toda esta semana? Sí, es del 12 al 30. Hacerse. ¿Del 12? Al 30 de septiembre. Entonces, después de eso, la Fiscalía tiene que sustentar su vista fiscal y posteriormente a eso, cada abogado tendrá derecho a hacer su alegato con relación a la persona, empresa que represente en su momento. ¿Cuántos abogados y cuántos imputados hay hasta ahora, Carlos? No conozco el número exacto, pero son más de 40 según la última diligencia de audiencia que se hizo. Estaban presentes más de 40 abogados y sus representados, algunos, porque para esta audiencia no es necesaria la presencia física de los imputados, solamente que hayan sido notificados adecuadamente. Y esto ya veremos ese trámite mañana. En el caso nuestro, pues presentaremos las incidencias al inicio del proceso de la audiencia, como Ronnie lo ha advertido, dependiendo de lo que sea. Lo que sí ya es algo típico en el órgano judicial,
las condiciones para la cantidad de personas no es lo más conveniente. Hemos tenido casos que ni siquiera un pupitre donde poner los documentos se tienen y tendremos que enfrentar las condiciones que sea. Es un punto más porque nosotros nos enteramos de las cosas, primero eran por periodistas, por personas que daban opiniones o ahora últimamente hasta por las redes. Vuelvo y te repito, también hay la consideración de un fallo de inconstitucionalidad que no ha salido, pero que se dice que ya salió, que tenemos que ver lo que la juez va a valorar en este inicio de la audiencia. Porque es una vista fiscal de más de 1000 páginas, pésimamente redactado, porque incluso párrafos enteros de copy-paste en las diferentes páginas. Es decir, es una cosa casi legible. ¿Ustedes cómo pudieron estudiar algo que tiene tantos errores, no solamente, no sé, legales, pero sí de sintaxis y de redacción? Bueno, esa es la realidad de los abogados panameños. Tenemos que ver cómo con la uña podemos trabajar. ¿Tú te imaginas? Son 1500 tomos, no sé cuántos millones de páginas. Que tú cómo manejas eso en una mesa donde de suerte te cabe el cuaderno que tiene de anotaciones y los instrumentos que usa para trabajar. Entonces las condiciones realmente de esto no están. Ellos están haciendo esto a la fuerza, tienen una necesidad política. Aquí no hay nada jurídico. Pero, este es un juicio sobre político. lo político quería, Ronnie, caer de nuevo, porque en la semana, a finales de la semana, empezaron a salir esos pagos que se le hicieron una tarjeta de crédito de Rómulo Rux. Bueno, yo te traje la prueba del programa, no la pude traer el día de hoy, pero creo que se llama Juan Carlos Espinosa, que es el que acaba de nombrar a Rómulo como presidente de la Comisión de Elecciones de Cambio Democrático, le hace depósitos a la tarjeta American Express de Rómulo Rux. A Rómulo Rux se le pidió el levantamiento del fuero en este caso y el Tribunal Electoral dijo que no. En este caso, también, y tampoco la Fiscalía ni el Tribunal, nadie hizo absolutamente nada. No, y no volvieron a pedirlo. Y no lo volvieron a pedir. Se respetó que si no te lo levantaron una vez no se puede Ya pedir. no se puede, está sobre Entonces, una ¿cómo piedra. para Ruxi y para Martinelli no? Esas son las cuestiones. Y es la situación también delicada en el caso de Ricardo, es que cuando estaba ese fuero, la jueza, y lo digo porque en lo que se resolvió ayer, que leí, ella fue enfática en un párrafo y se lo digo que la felicito que lo puso. Puso que para el 28 Ricardo Martinelli Berrocal era un aforado. Entonces, si era un aforado, tal como usted lo estableció en ese fallo que le hizo a la licenciada Chili Castañeda, ¿por qué razón, si usted lo establece, el día 28 ocurrió a las 00001 del día, al terminar el día 27 empezó el 28? ¿Por qué usted abrió la audiencia? ¿Por qué permitió que la Fiscalía acusara a Ricardo Martinelli? Si usted tenía pleno conocimiento de que sabía que el fuero corría al día siguiente y está en audio, video, está en transcripciones de la audiencia y simple y sencillamente los magistrados del Tribunal Electoral y los jueces administrativos de interpretaron lo que les dio la gana. Uno fue tan desleal, honorable juez Valoisa, de no presentar la indagatoria de Ricardo Martinelli, donde él mismo decía que no había renunciado al principio de especialidad. Y usted misma, en un fallo que le hizo al licenciado Carlos Carrillo, dentro de las consideraciones estableció que era imposible que se violara el tratado en el hecho de que Ricardo Martinelli no tenía la oportunidad de ir a los Estados Unidos, simple y sencillamente porque no tenía visa. Y es que eso es verdad. Hemos presentado las pruebas donde la embajada le quitó la visa, se la retiró. Entonces, ¿bajo qué precepto ha mantenido usted decir que no tiene especialidad de forma ilógica e irresponsable? Porque ninguno de los fallos que ha emitido ha entrado al fondo. Ella tiene que explicar, yo no voy a pedir la excepción o sí la voy a pedir, porque todo eso tiene que ser susceptible de recursos. Ese es el derecho que tiene la persona investigada o juzgada al contradictorio, a controvertir las pruebas que lo están acusando, a decir si son verdad o si es mentira, o si tengo que presentar otra para aclarar. Pero ¿por qué entonces usted no le preguntó al Contralor de la Nación por qué razón el señor Martinelli no aparece vinculado a ninguna auditoría del caso Odebrecht? No vinculado. Lo mismo dijo el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Nunca lo han investigado. Entonces, ¿de qué plata habla usted? ¿Cuál es la plata que usted está investigando? Explíquele a la ciudadanía. Cuando usted me da una explicación lógica, científica de eso, entonces yo la respeto. Pero es que también hay algo, Ronnie, que hay que guardar y poner como parte de este proceso, y es cómo armaron este caso, estos viajes a la Argentina y a Brasil, de parte de fiscales panameños, y ese acuerdo que hubo
para que la empresa dijera unos y sacara otros. Bueno, imagínate los premios le daban a los fiscales. Hubo uno que lo mandaban todos. ¿Tú sabes cuánto cuesta un pasaje, señores, a Argentina, a Buenos Aires? Alrededor de $1.500. ¿Usted sabe lo que es que el Estado panameño invierta $1.500 todos los fines de semana para que un fiscal vaya a estudiar no sé qué, porque no sé cuál es el beneficio de ese estudio, cuando aquí hay cientos de fiscales Sí. que nunca han viajado ni a La Chorrera? ¿Cuál era la necesidad de eso? ¿Cuál era la necesidad de que las fiscales estuviesen en la presidencia de la República cuando eso nunca ha pasado en la historia de la República de Panamá? Y si nos ponemos a investigar cuántos familiares tenían nombrados, ahí va a saltar la liebre de que me imagino que toda la familia estaba nombrada en ese gobierno, como canonjía, porque eso es corrupción. Claro. Como Eso es canonjía por los exabruptos jurídicos que se atrevieron a hacer, que hoy día Juan Carlos Varela lo reconoce, al decir, mis fiscales se excedieron. Bueno, Carlos y Ronnie, les agradezco pues haber estado conmigo en este programa de Entre Líneas, este programa especial sobre esta audiencia preliminar del caso de Odebrecht que debe iniciar mañana. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. También vamos a tener programación especial referente a lo que está pasando en Inglaterra con los sepelios de la reina Isabel II. A todos, gracias por su audiencia. Feliz domingo a todos. Suerte en la lotería. Y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.